es un dispositivo que es capaz de almacenar energía a través de los campos eléctricos. Ya, uno es positivo y otro es negativo. Se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tienen la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Ya, estos capacitores se utilizan principalmente en filtros de corriente continua, ya que evitan y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito que nos permite recoger o almacenar energía en forma de carga. Su fórmula es capacitancia igual a carga eléctrica dividido entre voltaje. Las placas son placas metálicas, el dielecto o aislante que sirve para y la carcasa de plástico, ¿no?, que cubre las partes internas de un capacitor. Eh, ¿Cómo funciona el capacitor? En su estado natural, cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando conectamos el voltaje, una de las placas pierde los electrones, siendo esta la terminal positiva, mientras que la otra lo gana, ¿no?, siendo la terminal. El material dieléctrico se coloca entre las dos placas y sirve para evitar que éstas hagan contacto entre sí. Por algo es aislante, ¿no? Y cuando se desconecta la fuente de alimentación, los electrones ganados por una de las placas regresan a la otra placa para alcanzar su estado natural. Ya, industriales son equipos que generalmente se instalan en los sistemas eléctricos tanto en baja como en media y alta. Principales utilidades son corregir el factor de potencia, mejorar el perfil del voltaje, principalmente en condiciones de motores o conexión de carga de mayor. Tenemos los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente. La potencia activa, los diferentes dispositivos electrónicos convierten energía eléctrica en otra forma de energía, lumínica, térmica y química, ¿no? La potencia activa, que son los motores, los y generalmente todos los dispositivos eléctricos que hacen uso del efecto de un campo electromagnético. Requieren potencia activa para efectuar un trabajo útil, ¿no? Y potencia aparente. El producto de la corriente y el voltaje llamada potencia aparente, que es también la resultante de los vectores gráficos de la potencia activa y reactiva. Luego tenemos el capacitor para la potencia, que nos permite reducir los costos energéticos al evitar las tarifas más altas, ¿no?, que las empresas más altas que las empresas públicas, cuando el factor de potencia cae por debajo de los valores especificados. Los capacitores de baja tensión. Los bancos de capacitores automáticos en baja tensión permiten la corrección del factor de potencia en instalaciones con demanda de energía variable y por lo tanto con requerimientos de potencia reactiva y también variable, ¿no? Tenemos las características, ¿no? Amplia gama en niveles de tensión desde 240 voltios, capacidad de entre 30 a la operación para temperaturas ambiente de menos 25 hasta 50 centígrados, larga vida útil por las pérdidas y diseño por la operación grados centígrados y son fáciles de instalar y su mantenimiento es mínimo, ¿no? Es 100% reparable en el campo. ¿Qué beneficios trae? La eliminación de cargo por factor de potencia, disminuye las pérdidas en el sistema por efecto Joule, o sea, el calentamiento, y mejora la regulación de tensión y la liberación de la capacidad en el sistema. El banco de capacitores. Un banco de condensadores es una agrupación de varios condensadores idénticos interconectados en paralelo o en serie entre sí, según sea necesario, ¿no? Los bancos de condensadores son aptos para su utilización en subestaciones de baja y media tensión, donde se desea compensar la energía reactiva
también llamada factor de potencia, que consumen los motores eléctricos y la demás. Tenemos el banco de capacitores fijos de baja tensión, que son un medio económico y fiable para la compensación de potencia. Los bancos fijos son muy útiles cuando se requiere mejorar o ya sea un grupo de cargas cuya demanda de potencia reactiva es básicamente constante, ¿no? El banco de capacitores de potencia con interruptor magnético, estos están diseñados para reducir los costos de instalación y son ideales para la compensación individual de carga, ¿no? Los bancos de capacitores de operación automática. Nosotros al instalar estos bancos automáticos para la corrección del factor de potencia se tienen enormes beneficios. Además que es una solución económica y técnica ideal para... Tenemos el montaje e instalación de los capacitores, ¿no? Los cables de alimentación deben ser de tipo flexible, perdón. No están permitidos la alimentación mediante barras conductoras o rígidas, y los cables de alimentación nunca deben ser soldados a los terminales para evitar el calentamiento, ¿no? Y las pérdidas de resina de tubo de contenedor. Y la posición más favorable para la disipación térmica es la vertical. La composición básica de un banco de condensadores. Tenemos el número 1, que es el gabinete; el 2, los interruptores principales; 3, las barreras, barrajes de fuerza, perdón, que está aquí, este lado; el 4, el interruptor para la protección de los pasos; el 5, los contactores; el 6, los condensadores; el 7, los barajes de puesta en tierra; el 8, el módulo regulador de reactiva; el 9, selector de posiciones; y el 10, los pilotos, que son para indicar la activación de cada paso. La importancia del factor de potencia en una instalación industrial. Es una medida que relaciona la potencia utilizada para realizar el trabajo en un equipo, ¿no? Y su fórmula es: el factor de potencia es igual a la potencia activa dividido entre la potencia aparente, ¿no? La importancia de este factor nos evita el desperdicio de energía en las instalaciones eléctricas, y esto se logra eliminando el efecto de las corrientes reactivas, ¿no? Por las instalaciones, las cuales provocan pérdidas de energía en conductores eléctricos por calor o por caída de tensión. ¿Cómo se detecta el factor de potencia fuera de rango, no? Una forma de detectarlo es revisando los diferentes cargos. De esta manera también podría ser a través del uso de instrumentos de medidas que permiten realizar un análisis instantáneo en el punto de conexión. Eh, el hecho de que una instalación trabaje con un factor de potencia inferior al estimado o al óptico puede significar captadores y transformadores de mayor capacidad, mayores caídas de tensión y mayores potencias en las líneas, ¿no? Esto se traducirá en un funcionamiento inadecuado de los artefactos de instalación, principalmente en los motores. ¿Por qué resulta dañino y caro mantener un bajo factor de potencia? Es un aumento de la intensidad de corriente, pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión, incrementos de potencia de las placas, la temperatura de los conductores aumenta y esto hace disminuir, ¿no? la vida de su aislamiento, aumentos en sus facturas de consumo de electricidad. Y a la industria o distribuidora de energía le resulta dañino porque tiene mayor inversión en los equipos de generación, ya tiene mayores capacidades en la línea de transmisión y distribución, y las elevadas caídas de tensión y baja regulación del voltaje, ¿no? La potencia eléctrica. Esta está relacionada con la cantidad de energía entregada por una fuente y consumida en un periodo de tiempo determinado, ¿ya? La potencia eléctrica se mide en vatios o en watts, y su fórmula es igual a la energía gastada dividido entre el tiempo tardado, ¿no?
La potencia activa, P, es la potencia realmente consumida, es decir, es la energía que realmente se aprovecha cuando se o se realiza un trabajo. La fórmula es potencia activa, donde U es la tensión y es la intensidad medida en amperes, ¿no? La potencia reactiva es simbolizada por la letra Q. No produce ningún trabajo útil, ¿no? Y perjudica la distribución de la energía a través de la línea de distribución eléctrica. Solo aparecerá cuando un circuito existan bobinas y o condensadores, ¿no? Su fórmula es igual a Q, donde U es la tensión e I es la intensidad, ¿no? Tenemos la potencia aparente, que está simbolizada por la letra S, o también llamada potencia total, que es la suma, según el teorema de Pitágoras, de la potencia activa y la reactiva. Fórmula lo podemos tener raíz cuadrada de 3 por la tensión por la intensidad. El triángulo de potencia, que es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o el coseno, ¿no? de Fi y su estrecha relación con los restantes tipos de potencia, ¿no? presente en un circuito eléctrico de corriente alterna, ¿no? Tenemos la potencia reactiva, tenemos la potencia útil y la potencia aparente. Eso nos forma, perdón, un triángulo de potencia. Con esos jóvenes habríamos acabado lo que es el tema número 8. Creo que mañana exponen con el ingeniero, si mal no recuerdo, o pasado. Así que yo esto se lo voy a compartir en los grupos de jefe y el video se lo voy a pasar a Clara, ¿ya? Quiero que todos me pongan su nombre completo seguido de la palabra presente en el chat.